Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que se encuentren todos muy bien, ya día viernes. Un día soleado, lindo. Estamos 30 de septiembre, del 2022. Se va el año, queda poquito, se viene ya fin de año. Y estaba, bueno, sacando un poco de cuentas, justo que estamos por hablar con un economista. La pobreza bajó un poco, dicen, que bajó este trimestre en relación al trimestre del año pasado. Otros datos económicos es que la tasa de desempleo bajó, pero quedó como congelada, ¿no? En ese descenso ahí, respecto a aquel desempleo que había muy grande. Cuando el gobierno asume, el gobierno era una tasa del desempleo del 10,1% y ahora creo que está en 7, tanto por ciento. Bajó el déficit fiscal, nos dicen, a la mitad de lo que estaba, que era el 5,1% cuando este gobierno toma el gobierno y ahora está en un 2,5, 2,6%. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Javier? Está con nosotros el economista Javier de Aedo, a quien le agradezco un montón que esté con nosotros, que tenga la amabilidad, la gentileza de compartir un rato de conversación económica. Lo conocen ustedes, ¿no? Yo tengo acá todo su currículum, es larguísimo, es muy largo. Cursó estudios primarios, secundarios, obviamente, en el Colegio Estela Maris, preuniversitarios en el Colegio Seminario, economista por el Plan 1980. Yo estudié el Plan 1980, pero en Facultad de Derecho. Ajá. Teníamos el Plan 80. Egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, consultor, por supuesto, trabaja en forma independiente, asesor macroeconómico en políticas públicas, consultor de empresas y en evaluación de negocios, columnista del diario El País en el suplemento Economía y Mercado, colega de Jorge Caumont, economista de la casa, quien comparte con nosotros todos los miércoles sus análisis económicos, y quien me dijo, che, ¿por qué no lo llamas a Javier, que es amigo y de pronto también te puede dar una mano en un montón de consultas económicas? Pero además quería hablar también de ese libro que él publicó hace muy poco, no sé si para adolescentes, creo que para el común de todos nosotros, lo que no somos economistas. Bienvenido, Javier. Gracias por estar. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y más viniendo de la recomendación de Jorge, que fue uno de los profesores más recordados de mi carrera en el año 83 en Economía 3, casualmente, microeconomía, Ujú. y fue de los profesores que, no el único, pero sí de los que me impulsó, siendo estudiante todavía, a las primeras actividades de trabajo. Ajá, La primera, recuerdo, fue en el semanario Búsqueda, precisamente. El claro. periodismo me acompaña desde entonces, desde antes de ser economista, así que bueno. Te hiciste el oficio de periodista también, que es muy interesante, ¿no? Sí, en muchos medios. Me Ujú, gusta mucho la radio. ujú, Ahí participé en las tertulias de Emiliano en algún momento, pero también en Sarandí cuando estaba Never, con José Manuel Quijano y Luis Mosca. Teníamos lunes, miércoles y viernes un día cada uno con ujú, él, mano a mano, hablando de economía. ujú, Y bueno, medios escritos muchos. Búsqueda dos veces, El País ahora, antes El Observador y claro. antes todavía la revista 3 y la revista 100%, aquel grupo multimedia que duró poco relativamente en los 90. ¿No te parece que hace falta un periodismo económico más, que sea más sustentable? Yo veo, por ejemplo, en la televisión argentina, pero también en España, y hay un periodismo económico muy interesante donde desfilan un montón de economistas, jóvenes, no tan jóvenes, que dan sus aportes respecto a la realidad económica argentina, por ejemplo. A Y ver, uno, de alguna manera, se va también nutriendo de ese conocimiento. a ver, en Uruguay, si yo comparo lo que era el periodismo económico en aquellos años, Ah, mitad de los 80, cuando yo me recibí, lo único que había era búsqueda, que era una cosa en un formato muy distinto al actual. Cambió de formato 3 o 4 veces a lo largo de la historia y era una cartilla para, para intelectuales, digamos, liberales, claro. básicamente. Después estaba la guía financiera de Miguel Malis, que circulaba en la zona de la Ciudad Vieja, la bolsa y los bancos. La página Salmón de Daniel Rodríguez Larreta y Enrique Arocena Olivera en El País, que de algún modo es el origen de lo que hoy es el suplemento Salmón, donde yo escribo Economía y Mercado. Ujú. Pero no había en radios, en televisión, y bueno, hoy día hay
mucho análisis, incluso por no economistas, como el caso de Nicolás Lucich en un informativo, Ujú, este, pero en muchas radios tienen columna fija. Bueno, Jorge, aquí contigo, ujú, la gente de Exante con Emiliano, en fin, distintas consultoras tienen sus espacios. Y bueno, y está el ujú. suplemento Economía y Mercado del País, que es un Sí, suplemento que ha acumulado numerosos columnistas fijos, sí. quincenales, otros mensuales. Todas las firmas consultoras tienen su columna una vez al mes, Ujú. y columnas del exterior también. Yo diría que es bastante bueno. Lo que no hay es programas periodísticos al estilo argentino. ¿Mm? Eso es lo que no hay. No hay, Donde no, sí, exacto. el Ujú, problema es ese, no es que no, sí, los economistas no son consultados en televisión. Somos consultados a veces en informativos de televisión, que a mí no me convence mucho porque mm, la edición no siempre es muy correcta. mm, Yo en general prefiero pasar las entrevistas de informativos, no me gustan. sí, Eh, pero sí, yo veo informativos de Argentina y no hay día que no convoquen a algún economista. Lo que pasa es que hay informativos analíticos, por ejemplo, Todo exacto. Noticias En en La La Nación Nación, por Más. ejemplo, claro, 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 claro. el tema es que acá no tenemos eso. No está ese formato, es así, ese formato periodístico, esa estructura, ¿no? Que van Sí. serializando los temas, ¿no? Hay seguimiento y todos los días se están viendo economistas, Claro, juristas, pero a ver, politólogos. yo escucho de mañana Mitre, lo escuchaba Mm, con Longobardi y sigo escuchándolo ahora que él no está y está Feynman, mm, pero él tiene un equipo son 7 personas, mm. donde hay un abogado experto en temas penales, que en Argentina obviamente tiene que estar siempre, Sí, seguro, hay un humorista, imitador de gran nivel, hay un analista económico, hay uno de deportes, está el doctor Cormillot, en fin, claro. y María Isabel Sánchez, que es una locutora espectacular. Sí. Pero claro, hay plata atrás de eso. No, claro, 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 sin duda. Son Acá países no grandes, tenemos a pesar espalda de en la. Uruguay para hacer un programa con tantos especialistas. No, y lo que tú decís es cierto en cuanto a esa infraestructura. Son países Claro. grandes que tienen esos grupos económicos detrás que Con pueden hacer. crisis y todo hay mercado que paga avisadores que ponen mucha plata. Te iba a decir eso, ¿no? Porque con la crisis que tiene Argentina, que es impresionante, ¿no? La pobreza, la indigencia, daban ayer en lo que es el cono urbano, el 42% en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y en lugares llega al 50% de Argentina en Sí, general, ¿no? sí, los números que se dieron estos días, el número de indigentes hoy en Argentina es un Uruguay entero. Sí, sí, 3.600.000 personas. sí, sí. Y el Este, área, el área de las villas miserias, como le dicen ellos, también es gigantesca. Es un país. gigantesco y más de la mitad de los niños son pobres. O sea, Y esto va a empeorar porque los indicadores de inflación es el método de pobreza por ingresos, ¿no? Que el mismo dato que se divulgó acá en estos días en Uruguay, mm, que es una metodología estándar a nivel global, pero no es muy buena, porque en realidad eh, hay una línea de ingresos que se corrige, se va ajustando mensualmente es una subcanasta del IPC, tanto para la pobreza como otra para la es, indigencia, y se exacto. ajusta por inflación. Pero las características de los hogares que están ligeramente por arriba y ligeramente por abajo son muy parecidas. Claro. Aquí Ceres hizo una actualización en 2019 Mm, o 2020, no me acuerdo, y después no le hicieron más. En 2019, ellos recalcularon la pobreza en Uruguay con un indicador de similitudes socioeconómicas. mm, Compararon un porcentaje de los hogares que estaban inmediatamente por debajo de la línea de pobreza con un porcentaje de hogares que estaba inmediatamente por encima. Y se veía que eran muy parecidos. Con lo ujú, cual, en realidad, mm, ganes un poquito más, un poquito menos, sos pobre igual. sí, Y en vez de dar 10 daba 15. claro, Ese era el claro, orden de magnitudes. claro. Bueno, creo que el INE está trabajando Yo en un creo que Ceres indicador ahí había planteado eso que tú decís, que hacer una medición que tenía que ver con lo infraestructural, ¿no? Con lo estructural, la pobreza desde lo estructural y no por el ingreso, indicadores multidimensionales, claro, porque si no no quedaría, solamente el ingreso. sería correcto, a ver esto que digo, si no sería una especie de medición estadística con deficiencia de sesgo, estaría sesgada, porque Bueno, solo no por de sesgo, ingreso no pero da es una imperfecta. pauta, Es claro, es imperfecta por lo que imperfecta. yo te decía, porque los hogares que están 10% abajo del ingreso y los que están Sí. 10% arriba están igual de mal. Y además, ¿qué tipo de ingreso? ¿Cuál es el ingreso? ¿Es por una Bueno, asistencia? Es por ejemplo, es el salario?
porque ya no es lo Son mismo, todos ¿no? los ingresos. Por ejemplo, las partidas que surgen de políticas sociales son parte de ese ingreso. Ese ya es otra Bueno, discusión. pero creo que no es lo ¿Sí? mismo, ¿no? No es lo No, mismo por supuesto que no es lo mismo, pero es otra un discusión. O núcleo sea, familiar si que se hablamos de sustente pobreza, por el estar integrado ingreso. al mercado de trabajo no es lo mismo que... No, por supuesto, ni que hablar. Son situaciones totalmente distintas. Sí, Totalmente sí, distintas. sí, sí, sí. La inflación, se dice, siempre hablamos con Jorge, la inflación es un fenómeno monetario. Está bárbaro. Es un fenómeno monetario. Quiere decir eso que el dinero es una mercancía que se evalúa, ¿no? Tiene valor o se deprecia, se devalúa. ¿Cuáles son los factores de la inflación, básicamente? La inflación es un fenómeno monetario. La inflación es un fenómeno monetario como trayectoria de largo plazo, Mm. pero eso no quiere decir que en el muy corto plazo la inflación esté explicada por razones monetarias. De Hay que hecho, en diferenciar Uruguay, el IPC, ¿verdad? De inflación. Una cosa es el IPC, otra bueno, cosa. eso es de acuerdo. El IPC es el termómetro, la inflación es la fiebre. Son dos Bien. cosas distintas. Uno mide al otro. Pero aún así, yo diría que hay elementos en el corto plazo, como es la indexación, que es un tema estructural en nuestra economía, que tiene Mm, décadas de inflación crónica, que tiende a perpetuar a la inflación, a ser mucho más difícil que baje. mm. Y hay elementos de muy corto plazo que inciden en el índice, claramente, un shock de oferta, como tuvimos este año con sí, bueno, este año sí con el petróleo, que ahora se está dando vuelta. Mm, Eh, en fin, o puede haber un tema como suele pasar a veces en otoño, que con temas de precipitaciones no se pueden cosechar algunas sí, hortalizas o algunas frutas, sí, y entonces sus precios suben enormemente porque el mercado es cerrado y no hay sí, importaciones, y sí. entonces eso pega fuerte en el índice. Mm, O, por ejemplo, como le pasó a Macri al inicio, o como le mm. va a pasar Y ahora le ahora está a pasando al Massa. mundo, ¿no? Con, Bueno, con pero esta Massa invasión ahora de Rusia a está Ucrania. actualizando los precios de la energía, que estaban muy atrasados con muchos Sí, subsidios. Y sí, eso va a tener un impacto en el índice, sin ninguna sí, duda. claro. Entonces, en el corto plazo hay muchas cosas que pegan en el índice, Ujú. más allá del dinero, que es una cuestión más tendencial y más de largo plazo. Claro, claro, claro. Ahora está pasando, te decía, con la guerra, ¿no? Con esta invasión de Ucrania a Claro, Rusia, sí. dos países altamente productores de yacimientos minerales, de gas, por ejemplo, Rusia, petróleo, Uh-huh. y también de alimentos, ¿no? Por ejemplo, Ucrania De abastece en trigo. el 35% prácticamente Europa en alimentos. Bueno, Sí, eso está sí. pegando fuerte en la economía europea por los energéticos, los commodities. Bueno, ahora bajó el petróleo, pero hay escasez, por ejemplo, los bloqueos que está haciendo por un lado Europa a Rusia y Rusia le hace bloqueos y hasta todos estos problemas con Nord Stream, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces se viene el invierno, van a subir muchísimo los energéticos. Escuchaba otro día un Va a ser periodista durísimo el español, invierno en Europa la madre y del es muy borrego, probable decía, que dice Federico Jiménez, la madre del borrego son los energéticos, te dice, porque se yo creo dispara que va a haber la movimientos inflación. sociales fuertes en Sí, Europa en los sí. próximos meses. Sí. Sí, hasta están Va a hablando estar de muy carbón. complicado. Vos sabés que hablan hasta de eso, de la leña, del carbón como energía para el invierno. Vamos un poquito al libro, entonces, si te parece. Me quedé pensando lo de la indexación, ese qué tema para nuestras economías, además, ¿no? Que son tan lábiles. Uh-huh. Escribiste un libro, y ese libro tiene que ver con esto que hablamos. De pronto, pensando que el común de la gente, yo me incluyo, no tenemos elementos necesarios como para evaluar cómo se comporta inclusive un gobierno en temas económicos, cómo va tratando la economía, la macroeconomía, que es ordenar la casa, ¿no? Ordenar los grandes números de un Estado. ¿Y lo escribís como para adolescentes o es para el público en general? Es como un libro Es de para el divulgación público, económica. está hecho en un nivel de entendimiento para no economistas. Mm, Eh, Evidentemente, creo que los adolescentes es el punto de partida de los lectores de este libro, están en condiciones de entenderlo, y así como ellos, sus padres y sus abuelos. O sea, en la dedicatoria el libro se llama Economía para Matías. Matías es mi hijo de 15 años. Y yo lo dedico para Matías, para todos los Matías y también para sus padres. Y Yo lo vi a tu efectivamente, hijo contigo en televisión. sí, sí, me acompañó a Canal 4 en un momento, Un sí. orador ya. Impresionante. Tiene mucha soltura. 6 hijos, ¿verdad? Este, Si no me equivoco, sí, tenés, Javier. y es el menor, entonces está mucha vinculación con sus hermanos mayores y los amigos de sus hermanos mayores, le ha dado una soltura muy El poco más, común el al más paso del mimado tiempo. de la casa, evidentemente. Y Mimado por los bueno, y hermanos, los sí, padres, sí, va es así. siendo.
va Le pasó a mi haciendo. hermano menor de lo mismo. Le digo, le Claro. pasó porque ya tiene 50 años, imagínate. Pero tengo mis sobrinos que son divinos. Javier, y Entonces sí, básicamente me pasó en estos meses de lanzamiento, que fue en junio, mm, de gente conocida, personal, pero también a través de Twitter, gente que incluso no conozco, me dice, lo compré para mis hijos o mis nietos, pero yo lo estoy leyendo también. Y eso me gusta mucho, porque esa era la idea justamente. ujú, La idea era poder hacerlo para todo público, incluso tiene una característica especial el libro, que es eh, que buscamos un canal alternativo, adicional al tradicional, que es el de las librerías, donde ya vamos por la tercera edición, que es un camino en el cual buscamos sponsors que compren una edición completa del mm, libro, le pongan su logo en la carátula, y nos lo den mayoritariamente a nosotros para hacérselo llegar a quienes no lo comprarían. El ujú, primer sponsor que conseguimos hasta ahora, desde el inicio, fue a Fapsura, ahora estamos procurando algún otro, ujú, y nos dio muchos centenares de libros que ujú, yo en una gira que estoy haciendo con ellos casualmente, ujú, ya estuve en San José, en Salto y Paysandú, vamos a estar dentro de 2 semanas en Tacuarembó, Rivera y después en Maldonado, y algunas instancias también en la capital, donde ujú, yo llevo ejemplares del libro para las bibliotecas o ujú, para algún grupo de economía. ujú, Ya hemos dejado a lo largo del país unos cuantos ejemplares, y bueno, y después he recibido contacto desde directores de liceos. sí, El otro día un liceo de Espigas en la periferia de Montevideo. Fui allí, estaban los terceros y cuartos años, les llevé unos ejemplares, estuve presentando el libro. Este, Tengo alguna instancia en el Prado la semana que viene y en otro liceo también. Entonces, es una forma de llegar con el libro a quienes ujú, no llegaría. Por ejemplo, tuve la iniciativa y por suerte tuve éxito en ujú, ofrecerle a la ANEP un ejemplar para cada libro y para cada escuela técnica del país. ujú. Lo aceptaron después de estudiar el tema, y bueno, estoy esperando los próximos días para hacer la entrega de esos cientos de ejemplares para que cada liceo y cada escuela técnica, cada liceo público, cada escuela técnica del país tenga en su biblioteca un ejemplar del libro. Qué Entonces, bueno, estamos haciendo eso, digamos, con un propósito, digamos, de construir ciudadanía, de llegar seguro. con un tema que a todo el mundo le importa, aunque no lo sepa, Ujú, y a todo el mundo le duele, aunque no lo sepa, bueno, ujú, para que haya lectores a lo largo y ancho del país que puedan ficharlo y entender sí. cosas. Y es formar mejor ciudadanía, no te quepa duda que Exacto, esa, sí, esa es es la así, idea. Sí, sí. es la idea. Y va funcionando bien el libro. ¿Cómo se llama el libro, Javier? Economía para Matías. Economía para Matías, tenés razón. Y ese libro, primero lo vendés directamente, ¿no? Venta directa al consumidor, es Por las por librerías. librerías comunes y virtuales también. Sí, en el sitio de Penguin, que es la editorial, Ajá. está el, Editorial el, el Penguin. ebook. Ujú, Sí, sí. perfecto. Así que el que ingresa, por ejemplo, bueno, voy a dar el nombre y todavía no me sponsorea, está mal eso, ¿no? Economista. Iba a decir, No sé. por mercado, bueno, sí, por Mercado Libre se puede entrar de pronto y está Penguin, debe estar, y por ahí pueden Sí, buscarlo. no tengo idea, yo no me he metido, sí, en la Si no, editorial sé que googlean, está. En la claro. web de la editorial sí está Claro, googlean y encuentran en la web de la editorial Penguin y va a estar el libro, venta directa ahí para el consumidor directo. Y está sponsoreado ahora para distribuirlo a nivel de país para distintos institutos, ¿no? De enseñanza, por ejemplo, la ANEP también lo acepta, entonces, Bueno, esa edición especial que la financió un sponsor mm, permitió esto seguro. y cubrir, bueno, 6 departamentos del interior. Mm, Estoy buscando otro sponsor para cubrir, digamos, en los próximos meses, en la primera mitad del año que viene, el resto del mm, país, yendo a presentar el libro. Y bueno, son presentaciones en las que terminamos hablando de economía. claro, Es decir, recorro básicamente los capítulos del libro, pero en esas charlas interactúo con los estudiantes, que son mayoritariamente claro. quienes participan, y entonces, bueno, he visto mucho interés, incluso no es el propósito, claro, pero Mm. algunos me han dicho, después de estudiarlo de esta charla voy a ver si voy a ser economista yo también. No Ah, es la no te idea, quepa no, duda, no es, pero bueno, no es pero para pasa. convertir fieles, no es para convertir fieles. Pero vos sabés que sí pasa eso, ¿no? Estimula muchísimo y es un referente. Yo me decidí por hacer abogacía porque el profesor de sexto año de liceo era un referente en eso.
y uno se empezaba como a enamorar de esa ciencia, digamos, ¿no? Pero pasa, Ujú. no quiere decir que Sí. todos, ¿no? Pero No, algunos no, no, de no. pronto va para ahí. Javier, Sí. y evidentemente el libro es un gran vehículo para difundir la economía, para construir mejor ciudadanía, y es un gran vehículo también para que tú te des la oportunidad de hablar de economía, en donde estés, Ujú, en donde presentes el libro. ujú. Entonces viene la pregunta de rigor. El libro, ¿qué temas trata? En líneas generales, por lo menos, si te Sí, sí. acordás del itinerario. El temario es el típico temario de lo que se trata en un evento de coyuntura de un economista con sus clientes. ¿M? Mm, ¿Cuál es mm, el contexto mundial? ¿Cuál es el contexto regional? Los vecinos, básicamente, que se merecen sí, un actividad económica, mercado de trabajo, empleo, salarios, inflación, tipo de cambio, política monetaria y cambiaria, sector externo y sector bien. fiscal. Básicamente se cubre todo, se dan muchas Ujú, definiciones, se presentan muchos elementos gráficos que apoyan la lectura, mostrando la evolución de un indicador. En el mm, caso de la inflación se presenta la estructura de la canasta, es decir, cuánto gastamos los uruguayos en alimentos y bebidas, en esparcimiento, en enseñanza, en vivienda, por ejemplo, y se claro. muestra la evolución histórica de ese indicador. Mm, Cuando se habla del mercado de trabajo, se explica qué es la tasa de actividad, la tasa de empleo, la tasa de desempleo, claro. el empleo formal e informal, Ujú, en fin, sí. qué implica estar activo o inactivo. En fin, Mm, las definiciones básicas ujú. explicando conceptos con una forma entendible para todo público. Muy bueno, está bueno. Y estás pensando en hacer un libro para, no sé si Matías 2 o para Rubén, capaz? Ya que estás hablando conmigo, para Rubén, y dos, tres, ¿no? No, yo creo que, a ver, tengo, sí, antes de este libro tenía ya en la idea hacer otra cosa y esto surgió en una charla familiar y se puso por arriba del otro proyecto. Mm, Eh, estoy madurando alguna idea así. ujú, Básicamente a partir de, de muchas columnas que he escrito a lo largo de muchos años que mm, tienen, se puede hacer un hilo conductor de mm. esas columnas o circunscribirlas a un periodo determinado. En fin, son cosas Sí, que me están dando vuelta a la cabeza, pero ahora todo mi ahora esfuerzo está está en todo, esto. claro, todo tu En, esfuerzo y tu energía en claro, esto, porque ¿no? no es que termine el libro y ya está, no. Como en este No, caso no, tengo el propósito de llevarlo a todos lados, claro, claro. quiero dedicar todas las horas que sean necesarias y días y viajes Mm, necesarios para llevar esto. bien. Javier, te libero con esta pregunta, la penúltima, la del estribo, ¿no? Se dice, ¿no? Y aunque no somos muy camperos, ¿sos campero? No, más o menos. Yo no soy muy. Bastante, Ah, bueno, bastante, entonces está sí. bien, la del estribo está Sí, bien. sí. Sí, Este, sí. yo estoy con unos amargos, así acá más o menos estoy a tono. Javier, ¿y esto será necesario que se lo incluya en la educación? Es decir, que la economía sea una materia importante. Si bien ahora esta reforma o esta transformación educativa habla de las ciencias sociales, ¿no? Habla como de un núcleo de contenidos ahí. Yo creo que sería bueno, y yo lo estoy diciendo en estas charlas que doy, de que si surgió este libro y se está vendiendo tanto es porque hay una necesidad manifiesta. Sí, Si todo el mundo tuviera conocimientos básicos de esto, porque los tuvo en liceo, no, nadie estaría comprando el libro. Si se está vendiendo mucho es porque hay mucha demanda por esa mm, carencia. Y efectivamente, yo creo que sería bueno que todos los estudiantes en algún momento tuvieran un curso de no solamente de macro, que sería esto, sino sí, también algo de micro, sí, cómo se organizan los mercados, la teoría de los precios, y sí. también algo de educación financiera, Ujú, para que eh, sepan que hay que pensar dos veces antes de tomar un crédito al consumo, por ejemplo, y leer bien la tasa de interés y lo que significa, para que se entienda bien si el aumento de, bueno, lo macro sirve para esto, si el aumento del salario que le dieron al padre de Matías es un aumento real o no es un aumento real, porque la O si, inflación fue mucho menor. o si los ajustes salariales, como se hacen de modo corporativo, por ejemplo, a nivel de los consejos salarios, son un impuesto indirecto que pueden generar un proceso inflacionario.
Bueno, sí, digamos, bueno, eso diría por lo de la O, indexación que hablábamos claro, antes, ¿no? Que en claro. definitiva las empresas muchas veces tienen capacidad de trasladar hacia adelante los Mm, mayores costos que tienen, y entonces mm. se perpetúa el proceso inflacionario. Pero en Pero lo sí, público, por ejemplo, sí, también, porque viste que lo público, al hacer ese ajuste general, los servicios del Estado se encarecen. Es- bueno, sí, sí, pero en el caso de los servicios del Estado, en la estructura de costos, la mano de obra es muy pequeña. mm, En realidad, no, es algo, no sé, creo que es más importante, pero ni en ANCAP, ni en UTE, ni en Antel son muy relevantes los costos salariales. Pero mm, digo, yendo a la pregunta que me hiciste, sí, mm, definitivamente sí, sería bueno que mm, hubiera un mm, curso de micro, macro y educación financiera en un cuarto año de lo que es el cuarto año de liceo. sí, Eh, lo que sí es que no hay, me imagino que no hay suficientes docentes para eso, pero ah, ahí quizá, imaginando, soñando, las universidades podrían contribuir con mm, estudiantes avanzados de la materia, ujú. este, prestando su tiempo para asistir a la enseñanza pública y técnica, liceos públicos y técnicos con esta materia. En esa En fin, etapa preuniversitaria que es clave, ¿no? Y ahí es claro, formar ciudadanía, porque una ciudadanía más instruida en temas económicos tiene más capacidad de evaluar lo que, y además tiene más capacidad de exigirle a sus gobiernos y también de soluciones evaluar lo económicas. que los Los gobernantes que gobiernos van a una hacen elección le prometen, y lo que evaluar las prometen. promesas. Claro, claro, Y claro. decir, no, para, ¿cómo es esto? Me está Esto, prometiendo esto, el oro y el moro, ¿y dónde me viene el impuestazo claro, para ¿y cómo financiar? y de dónde va a venir el impuesto? Claro, claro, Claro. claro, sin duda, Javier. O, por ejemplo, ante una situación global como la que tuvimos, de la pandemia, de la guerra, Sí, o otros eventos que puedan ocurrir o que sí. hayan ocurrido en el pasado, esto es malo para mi país, me va a Mm, pegar tarde o temprano. sí. ¿Por dónde me puede pegar a mí? ¿Dónde ¿Qué me hago prevengo yo de ante esto? este riesgo de que se viene, se viene? Claro, claro, Si me suben los claro, impuestos, ¿qué cosas recortaría en el claro. presupuesto familiar para no Claro. quedar pedaleando en el espacio? Exacto, exacto. ¿Y cómo me prevengo, no? ¿Será bueno Exacto, ahorrar, por ejemplo, también, ¿no? La cultura del ahorro, por ejemplo, en lo para el financiero. que pueda, ¿Hay para el que sistemas pueda. de ahorro con capitalizaciones de ahorro, el que pueda hacerlo? Porque de pronto hay gente que no se da cuenta y el dinero lo está gastando mal y quizá pueda ponerlo en un sistema de ahorro y capitalización de ahorro, por ejemplo. O la típica pregunta que me hacen, y yo siempre digo, no, yo del dinero ajeno no opino, me Mm, dicen, ¿en qué invertiría usted su dinero? mm, No, mire, no voy mm, a hablar de eso porque además no lo hago profesionalmente, mm. pero lo que sí le puedo decir es que usted invierta sus ahorros, y puede hacerlo, en la moneda en que lo va a gastar. Ajá, Es claro. decir, no sé en qué moneda lo va a gastar, no le estoy dando la respuesta de dólares, euros, no, 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 pesos, no. en la moneda en la que va a ¿En qué gastar. lo va a gastar? Bueno, Claro, ahorren esa moneda. No exacto, especule, exacto, no exacto. especule. Sin especulación. Gracias, Javier, ¿eh? Muchísimas gracias por esta nota. No, gracias a ti, un gusto esta entrevista. Hasta pronto. Que pases muy bien. El economista Javier Daedo conversando con nosotros. Vamos a una pausa y recibimos al doctor Conrado Rodríguez. Quédate ahí.